Colega estimado, que hoy nos trae un informe que da cuenta de cómo han caído las ventas, el consumo, las compras de los salteños, porque también ha caído drásticamente el poder adquisitivo. Bueno, ¿qué se lo voy a contar yo si usted ya lo sabe? Pero vamos con los datos, porque los datos matan relatos. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a vos por la invitación, como siempre. Bueno, sí, es un informe que hicimos con el Centro de Economía Política Argentina que, como bien decís vos, mezcla estos dos datos, ¿no? Por un lado, el consumo, en este caso de supermercados, ahora vamos a explicar, y en otro caso, el tema de los ingresos, porque justamente lo que queríamos demostrar es cómo van de la mano la licuación de ingresos o la caída del poder adquisitivo de los asalariados con el hecho de que, en este caso los supermercados, pero uno podría decir en general el comercio, esté vendiendo menos, Claro. ¿no? En definitiva. Esto está basado en los datos del INDEC, que el INDEC realiza todos los meses la encuesta de supermercados, que lo hace, para que tengan una idea, en las principales cadenas de supermercados, las grandes, incluso solamente toma sucursales de por lo menos 200 metros cuadrados, digo, para que tengan una idea de qué estamos hablando. En Salta los que se relevan son 56, así que es una muestra bastante representativa. Y lo que hemos podido ver, por un lado, es que en primer lugar sigue cayendo la caída del consumo. Esto es un fenómeno que ya se viene produciendo desde el cambio de gobierno nacional. De hecho, si uno compara el primer trimestre de este año, porque son datos hasta marzo, con el primer trimestre del año pasado, del 25, la caída es del 5,8% en términos reales. Lo que hicimos obviamente fue deflactar la inflación. Pero si uno lo compara con, por ejemplo, el primer trimestre de 2023, como para ya tomar prácticamente todo el gobierno de Javier Milei, estamos hablando de una caída del 22,5%. Las ventas de estos supermercados. De estos supermercados. Imagínate que en 3 años que te caiga una cuarta parte de lo que vendés, es un montón, ¿no? Pero nosotros quisimos monetizarlo como para tomar dimensión de lo que estamos hablando, y solamente en estos supermercados en los que le ha caído las ventas, si uno va sumando lo que dejaron de vender en comparación con lo que vendían antes, estamos hablando que durante todo este periodo que estamos mencionando, en este caso desde noviembre de 2023 a esta parte, desde que comenzó el gobierno nacional, los supermercados salteños vendieron a pesos de hoy 36.000 millones de pesos menos. Es una masa de dinero muy importante. 36.000 millones. Sí, 36.000 millones perdón, del primer trimestre de este año a este primer trimestre. Claro. Y si uno toma, este periodo más largo, estamos hablando de 152.000 millones de pesos. Una brutalidad. Que estamos hablando, por un lado, obviamente los supermercados que venden menos, no es que no creo que vayan a quebrar los supermercados por eso, pero uno lo puede traducir después a otros comercios. Si venden los supermercados, uno imagina que venden menos otros comercios. No, pero además lo que se ve en la calle, yo creo que casi todos los supers han tenido un montón de modificaciones, de reducir cajeros, a reducir góndola, a reducir espacio. Se nota, digamos, que hay una crisis. Y de hecho, yo hablando la vez pasada que hablaba con la gente de la Secretaría de Comercio, del Sindicato de Comercio, digo bien, de Salta, me decían que han habido despidos en las cadenas de supermercados. Nada más que como han sido despidos hormiga, por ahí no nos enteramos, no es noticia. Pero digamos, en el Carrefour del Shopping, que es el Carrefour donde va mi vieja que vive cerca habitualmente, un día volvió consternada porque una de las cajeras se le largó a llorar contándole que habían despedido como a 8 de un día para el otro, un plumazo, pues se venía de reconversión. Y así en cada sucursal. Sí, por eso digo que digamos, esto tiene sus consecuencias en el empleo y tiene sus consecuencias impositivas también, porque si estamos hablando de que este trimestre se vendieron 36.000 millones de pesos menos que el trimestre pasado, del año pasado, también, digamos, la provincia recaudó el equivalente al 5% de impuesto a la actividad económica menos sobre ese valor, ¿no? Lo cual presiona más sobre el déficit fiscal. Claro, exactamente. Bueno, eso por un lado. Y además lo que hicimos fue analizar cómo le fue a cada uno de los rubros, porque lo interesante del INDEC es que además lo tiene dividido por rubros dentro del supermercado. Bien. Y uno lo que puede observar ahí es que si bien hay una caída generalizada,
Hay rubros donde obviamente la caída es menor porque la gente igual tiene que comprar alimentos, Claro. digamos, nadie deja de comprar alimentos. Pero hay rubros que son los primeros en los que la gente sacrifica, digamos, los gastos, y uno lo puede ver claramente. Por ejemplo, bebidas cayó casi el 13%. Mirá. Y ya acumula un 35% de caída en los últimos 3 años, ¿no? 35% en 3 años, Va. un montón. ¿Eso que es menos vinito, menos Pues, coca? Claro, o también, menos jugos. ojo, porque estos son ventas, también me está pasando un fenómeno que es que la gente elige marcas más económicas. Claro, también, ¿no? también, es cierto. Entonces vos por ahí te comprabas, si vamos al rubro bebidas, una bebida de primera marca y ahora optás por una bebida de segunda marca que es más económica. Claro, ¿no? entonces gastás menos en ese rubro. Claro, en el Fernet no lo usás. Tal cual. Te compró un Fernando y no un Branca, vas a ahorrar. Claro, por ejemplo. Roticería, ¿no? Vos sabés que los supermercados venden también comida Sí. hecha. Ese también bajó considerablemente, ya acumula en 3 años un 25%. Y por ejemplo, el rubro de electrodomésticos, ¿no? De electrónica y cosas para el hogar. Vos viste que hay muchos supermercados que venden televisores, licuadoras, ese tipo de cosas. Bueno, ese se cayó a la mitad. A la mitad en 3 años, ¿no? Un 53% cayó. Siempre estamos hablando de los supermercados salteños. Qué bárbaro, porque, perdón, ¿no? Digo, tan buenísimos los números para poner en número lo que uno pasa, también yo percibo que la gente antes se compraba un tele cuando se le rompía, o algo así. O para el Mundial, ¿no? O para el Mundial se compraba un tele nuevo, más grande, para poner en el living, qué sé yo. Y hoy ves que los técnicos no tienen turno para recibir electrodomésticos. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, sí o sí. Sí. Definitivamente está pasando eso. Y después, por supuesto, los alimentos, por ejemplo, almacén, cayó en menor medida. En realidad tuvo un leve aumento, un 0,4% en este primer trimestre, casi salió empatado con el primer trimestre del año pasado, pero desde 2003 está 15 puntos abajo. Claro. 15 puntos abajo para los alimentos más básicos, como son fideos, aceite, harina y demás, es un montón, si te pones a pensar. Digo, porque es algo que no podés dejar de comprar. Y eso me da la impresión que es mucho la alacena, que antes por ahí te estoqueaba y tenía 2, 3 paquetes de fideos, qué sé yo, y ahora va en el día a día. Exactamente, eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Y por qué lo linkeamos con el tema salarial? ¿Y por qué nos parecía interesante linkearlo con la cuestión salarial? Porque hay un relato por parte del gobierno nacional, seguramente lo habrás escuchado, en el presidente o en el equipo económico, que dicen que los asalariados están mejor que antes, ¿no? Sí. Entonces dicen que su poder adquisitivo mejoró respecto de la situación anterior a la llegada del gobierno. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se estén dando estos dos fenómenos? Es decir, que los asalariados tengan más plata y que paralelamente se venda menos. Claro. No tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Nosotros lo venimos diciendo, en algún momento lo charlamos en este programa también, que en realidad la inflación está mal medida. ¿Por qué decimos que está mal medida? Porque se está utilizando una canasta de consumo que es vieja, ¿no? Se usa la de 2004, 2005, a pesar de que ya existe una canasta más cerca en el tiempo, que es la de 2017 y 2018, que para que se entienda es... el IPC, que es el índice de precio del consumidor, como bien lo dice el nombre, es un índice. Es decir, está compuesto por una serie de productos y de bienes y de servicios que el INDEC, para construir ese índice, que es lo que nosotros conocemos como inflación, dice, bueno, una familia tipo gasta, supongamos, un 10% de su dinero en alimentos, un 20% en transporte, no importa, no son las cifras, pero es para que se entienda. Sí, los ponderadores. Los ponderadores, exactamente. Como el INDEC no actualiza esos ponderadores, estamos utilizando una canasta que ya no tiene mucho que ver con lo que consumimos realmente en la actualidad, entonces te termina deformando la inflación. No solo lo decimos nosotros, sino el Fondo Monetario Internacional hace rato que le viene diciendo al gobierno. El fondo le está diciendo al gobierno de Milei, che, midan mejor la inflación. Y actualícenlo, ¿no?
En su momento prometieron que iban a hacerlo, no lo hicieron, le costó el puesto al director del INDEC en ese entonces, que era Marco Labaño, que dijo, no, ustedes me habían prometido que íbamos a hacer esto, no lo hicieron, yo me voy. ¿No? Nosotros medimos la inflación con con esta nueva canasta que el INDEC se niega a implementar. Y fíjate la diferencia. A ver. Si vos aplicás el IPC actual, efectivamente los trabajadores registrados del sector privado están 4 puntos arriba, un 4% arriba que en noviembre de 2023. Es decir, ganan en diciembre de 2025, por el último dato de salarios que tenemos de Salta, los salteños, los trabajadores salteños, ganaban un 4% más que lo que ganaban en noviembre de 2023. Decían, bueno, está bien entonces. No, porque si vos haces lo mismo, pero actualizando la canasta, ya en realidad tenés una caída del poder adquisitivo de los salarios, y estoy hablando de los registrados, no me quiero ni meter en los trabajadores informales o los trabajadores del sector público, claro, que ya se sabe que perdieron todavía más que los trabajadores registrados. Bueno, si vos aplicás la inflación actualizada o con la canasta actualizada, la caída es del 5,6%. Entonces, bueno, estamos hablando de una situación diferente. Y también hicimos este cálculo. Con la canasta actualizada, perdón, con la canasta como está, el poder adquisitivo mejora, subió 4 puntos y chirola. Claro. Y con la que debería ser, o la que pide el FMI, por ejemplo, cayó un 5,6%. Es decir, hay 10 puntos en el camino. Claro, hay 10 puntos en el camino, y eso te explica, ahora sí, por qué cae el consumo. Porque también está cayendo el poder adquisitivo, aunque el gobierno nacional se niegue a reconocerlo. Y esto no está bien, perdón que voy a meter la cuchara, pero estábamos hablando, la venta, curiosamente, también cayó en esos niveles. Bueno, a eso quería llegar. Fíjate vos que si uno calcula cuánto perdió un trabajador registrado del sector privado en Salta, cuánto perdió de masa de dinero desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, perdió, nosotros calculamos, 2,5 millones de pesos, que es lo que cobró menos acumulado, ¿no? En todo este periodo tuvo 2,5 millones de pesos menos al tipo de a pesos de hoy, que los que hubiese tenido si se le hubiese mantenido el salario respecto de la inflación. Bien. Nosotros hicimos la siguiente cuenta, multiplicamos eso por la cantidad de trabajadores registrados que hay en la provincia de Salta, que son 120.000, y te da que se perdieron en total, en los bolsillos de los trabajadores salteños, del sector registrado únicamente, se perdieron casi 300.000 millones de pesos en todo este periodo. Son 300.000 millones de pesos que, bueno, en algunos casos podrían haber ido al ahorro, puede ser, pero en muchos casos van justamente al gasto. Entonces, fíjate vos. Sí, la gastronomía que está cerrando todos los días, cierra un bar en Salta o un restaurante. Bueno, son esos 300.000 millones de pesos que se fumaron en el camino. No se fumaron, en realidad lo tienen las empresas que ganaron más plata y no se la dieron a los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cuánto perdieron los supermercados en ganancia en ese mismo periodo? 152.000 millones de pesos, ¿no? Y entonces... No deben estar muy contentos tampoco los supermercados. No, pero bueno, los supermercados, sobre todo estos, las grandes cadenas, tienen espalda, tienen formas de... Sí, pero dice, che, hay alguien que se está llevando parte de lo que la gente gastaba dentro del mercado nuestro. Sí, bueno, ellos también tienen sus trabajadores a los que le han quitado poder adquisitivo, ¿no? Por ahí compensan. Por ahí compensan. Con esto no queremos mostrar, porque repito, esto no es en defensa de los pobres supermercados que pierden, porque tienen, mecanismos para sobrevivir, y además a veces remarcan precios, y tienen ciertas ganancias exorbitantes, pero sí te muestra de alguna manera por qué es que en general el comercio está vendiendo menos, en general la gente tiene menos plata en el bolsillo. Y a eso le podríamos agregar, por ejemplo, la morosidad. Vos sabés que está haciendo un aumento, la gente se está endeudando. Si uno mira la encuesta de supermercados, otro fenómeno que uno ve que crece es que antes, por ejemplo, el porcentaje de clientes que pagaban en efectivo o en tarjeta de débito era mayor que las tarjetas de crédito. Ahora la tarjeta de crédito viene ganando terreno en ese sentido, porque mucha gente no puede pagar ni siquiera las compras del súper, las compras habituales, con medios de pago que impliquen tener la plata en ese momento. Entonces lo patean para adelante, después terminan pagando el mínimo de la tarjeta, se terminan endeudando para
para poder es cubrir tremendo. eso. Y bueno, es una bola de nieve. Una bola de nieve. ¿Y quiénes están ganando con todo esto? Bueno, por supuesto las empresas que tienen un costo laboral más bajo, ¿no? Porque si pierde poder adquisitivo el sector de los asalariados, obviamente hay empresas que están ganando más plata. Después, si uno mira la cuestión de la actividad, uno ve que este modelo económico tiene ganadores y perdedores. O sea, en general el gobierno sale a festejar de que hay crecimiento de la actividad. Ahora, cuando uno se mete adentro de ver qué rubros crecen y qué rubros no crecen, los que crecen son justamente los que no generan tantos puestos de trabajo. Crece el agro, crece la minería, crece el sector financiero, crece el sector de energía, pero después tenés al grueso de los sectores que generan empleos, sobre todo aquí en Salta, digo construcción, digo comercio, acá no hay tanta industria, pero la industria es la gran generadora de empleo a nivel nacional, bueno, todo eso están perdiendo. ¿Sabés quién está ganando? Me pasó este fin de semana, se dio una conversación con un par de amigos, me dice, loco, estoy laburando para Edesa, y salta otro y dice, no, estaba esperando a que alguien me diga lo que le pasó a mí, me empezaron a llegar las facturas. Tengo un amigo, de verdad, esto lo cuento, vive en Tres Cerritos, en una casa un loftcito de 40 metros cuadrados, una casa de barrio, muy chiquito, de esas casas que tiraron abajo, hicieron muchas casas chiquitas, 370.000 pesos él, y otro que vive en el Guayco, en un departamento de 2 ambientes, 280.000 pesos. Obviamente dentro de la factura de Edesa, ahí está Agua del Norte, está lo inmobiliario, lo municipal, pero son 380 lucas en un caso, y 370 en un caso y 280 en otro. Y a cada uno el que le pregunto me dice, dio un salto enorme en la boleta porque se empezó a usar para calefacción o más luz. O qué sé Bueno, yo. las empresas energéticas son claramente de las que han ganado en este último tiempo, ¿no? Eso es O indiscutible. sea que hay una transferencia muy clara de ingresos. Y porque hubo una desregulación también de las tarifas que les permitió, bueno, aumentar. Bueno, y ahí tenés otro ejemplo de por qué medimos mal la inflación. Nosotros estamos midiendo la inflación o sea, con una canasta que te toma un porcentaje de consumo en servicios, que en Salta, por ejemplo, o en el NOA, pues yo lo hice con el NOA, ronda el 7-8%. Decime hoy en día qué familia gasta apenas el 7-8% de sus ingresos en pagar la luz, el gas. No existe. No voy a decir nombre para no quemarlo, pero mi amigo tiene un buen trabajo, se podría decir, porque está encima del promedio, y cobra 1.800.000 pesos, me lo dijo. Sí. De ese 1.800.000 pesos paga 280 de luz. ¿Cuánto es? Es una burrada de plata. Martí, si pude con la calculadora, pero se le va un montón de plata. Más de un 10%, casi un 20%, no, más de un 20% por lejos. Claro. En la factura de Edesa. Sí, sí. Entonces, ahí te das cuenta de que, digamos, las actualizaciones de los servicios públicos, que están siendo bastante importantes, no impactan en la inflación como deberían impactar. Y bueno, ahí tenés una inflación. ¿El combustible también debe ser similar? El combustible pasa lo mismo con el transporte. Fíjate lo que subió el boleto de colectivo. Y obviamente eso tiene un impacto mayor en la canasta de consumo de los hogares que no está siendo reflejada adecuadamente. Y por eso es que pasa que la gente dice, che, pero me dicen que la inflación es esta y yo voy a los comercios y siento otra cosa o siento que no llego a fin de mes. No me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Bueno, tiene que ver con esto. No es que están metiendo mano, están dibujando, porque lo primero que cree la gente están es... manipulando están manipulándolo, porque de hecho ya lo hicieron en algún momento, en la época de Moreno. No está pasando eso. Lo que está pasando es que desde el punto de vista técnico no están haciendo las cosas como deberían ser para que efectivamente la inflación refleje lo que nosotros vemos todos los días. Martín, muchas gracias por tu informe, pero no quiero dejar de preguntarte cómo te pegó la muerte del Indio Solari este viernes y cómo viviste el fin de semana. Mira, yo te cuento, yo nunca fui muy ricotero, ¿no? Nunca fui de escuchar, pero una cuestión de que nunca me interpeló tanto su música ni nada. Sí tengo un respeto profundo por lo que significó como artista, por lo que sigue significando para un montón de gente. Y escuchaba el otro día una entrevista a Mariana Enríquez que me pareció muy, muy interesante. Sí, gran escritora. Gran escritora que explicaba justamente cómo es un fenómeno que solamente se podía dar en la Argentina, ¿no? Por ciertas características que tenemos los argentinos. Y
y me parece que lo que ocurrió ayer fue extraordinario, no solamente por las cosas que uno veía, digo, la despedida, sino por el orden en el que se llevó a cabo, ¿no? Que me parece que fue una forma de cerrarle la boca a muchos agoreros que quieren plantear de que ahí hay como barbarie, ¿no? En definitiva. Y fue maravilloso, conmovedor, ordenado, y me parece que es interesante también ver cómo hay ciertos fenómenos culturales, populares y demás que exceden cualquier tipo de manipulación política que se quiera hacer, cualquier tipo de manipulación mediática que se quiera hacer, ¿no? Sí, los excede ampliamente. Sí, sí. Martín, muchas gracias. ¿Vos cómo Yo tampoco me defino así como un ricotero, porque viendo la gente que realmente es mucho más devota que uno, pero sin ser ricotero sí me interpela desde lo nacional, desde lo popular, y de haber marcado gran parte de mi vida y ser un soundtrack de mi vida, de haber viajado a verlo, y también de encontrar ahí resistencia, ¿no? Me parece que hay algo que nos conecta a todos y tiene que ver con un sentido de rebeldía que transmitía el Indio. De rebeldía mucho. Y te diría de comunidad, porque yo Eso. creo que lo que ayer también significó para mucha gente la posibilidad de estar juntos, ¿no? Hace un montón que no se veía como esa posibilidad de, digo, por ahí del Mundial 2022 cuando salimos campeones, claro, ¿no? Pero esta cuestión de comunidad, de estar todos abrazados, conteniéndose, me parece que eso también fue interesante. Fue bellísimo, bellísimo las historias de vida que escuchás ahí. Y nada, me pegó como cuando, no sé, como cuando se murió el Papa o como cuando se murió el Diego, me pegó así, pero me parece que son esas personas que no terminan de morir, que en alguna dimensión siguen presentes y uno las va a seguir sintiendo como si fueran vivas todo el tiempo. Así que, bien, qué sé yo. Esas despedidas son de esos dolores dulces, dice el Indio. Tal cual. Así que bueno, gracias Martín. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa, escuchamos un poco de música y ya volvemos con mucho más Punto al Mediodía.